Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de los patriarcas, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Israel, el Dios de los gentiles, el Dios de las generaciones, el Dios de los tiempos, de las edades, nuestro Padre Dios. Sea bendita la nación de Israel, sea bendito el pueblo santo de Dios, en el nombre glorioso de Jesucristo. Este tiempo es un tiempo de impartición, de manifestación, de fuego y gloria, de revelación, de avivamiento, de despertar en las atmósferas de gloria que el Dios y Padre tenía preparado de antemano por medio de Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo, para su pueblo, para su iglesia, para sus escogidos, para sus amados, en el nombre poderoso de Jesús. Amados hermanos, sean bienvenidos a estas atmósferas y tiempos de poder, de bendición en el nombre de Jesús, donde les animamos a que dispongamos el corazón y abramos ahora nuestras puertas eternas conforme al Salmo 24:7. Levantaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Dios Todopoderoso, el fuerte y el valiente. Amados hermanos, en el nombre de Jesús, quiero bendecirles y quiero pedirle al Todopoderoso Dios y Padre, en el nombre de Jesús, que las atmósferas, el poder y la gloria de su reino sea impartido sobre tu vida, sobre tu familia, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amados hermanos, venimos a tiempos de gloria y de revelación. Venimos en tiempo de manifestación y de gloria y poder en el nombre de Jesús. Sé que este día es un día de revelación, es un día de sanidad, un día de liberación, un día donde el poder y la gloria del Señor se derrama y se imparte del poder de la gloria del Espíritu Santo sobre sus vidas, porque es promesa del Padre para alabanza de su nombre, en el nombre de Jesús. Les invito a que vengamos a las Escrituras y vamos a la palabra, a seguir inquiriendo, meditando, escudriñando de la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículos del 17 al 23. Y leemos como está escrito: para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es su preeminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Familia de la fe, hijos de Dios, Dios viene impartiendo de su gloria tiempos de poder, de revelación, porque los tiempos de Dios cambian las edades y los tiempos terrenales. Repito, los tiempos de Dios, que son tiempos de los cielos, que son tiempos de su trono, que son tiempos de su reino, muda los tiempos y las edades de los tiempos terrenales. Y nosotros estamos viviendo tiempos terrenales, pero esos tiempos de aflicción, esos tiempos de crisis, yo lo profetizo, yo lo creo, y yo imparto del poder de la gloria del Señor, que el Dios Todopoderoso, que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que ha enviado a su Hijo Jesucristo para bautizarnos con Espíritu Santo y fuego, Él muda los tiempos y las edades. Estamos en su poder, estamos en su gloria, estamos en su dominio, en su majestad, viviendo los tiempos de su reino. Por eso el mensaje de esta palabra son tiempos de revelación.
Y vamos a seguir estableciendo el fundamento. Y vamos a seguir impartiendo la doctrina. Y vamos a seguir haciendo el llamado al pueblo de Dios en todas las naciones. Que estos tiempos que estamos viviendo en la tierra y lo que está por venir para los hijos de Dios, para el cuerpo de Cristo, para la iglesia de Cristo, esos tiempos serán mudados, esos tiempos serán transformados, esos tiempos serán cambiados por el poder y la gloria de nuestro Dios. ¿El por qué? Primero, amados hermanos, porque de Dios son los tiempos y las edades. No son del hombre, no son de los principados, no son de las potestades, no es del hombre de iniquidad. De Dios son los tiempos. Y nosotros estamos ministrando del Señor la palabra, la cual nosotros entendemos en el Espíritu de Dios, que ahora nosotros tenemos que volver a Dios el Padre con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que el propósito y el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas. Así que yo hago un llamado a todas las almas, a todos los ministros, a todos los hermanos en la fe, donde está llegando este mensaje, que nos preparemos para entrar por las puertas de la gloria del Señor por medio de la fe. Es la fe, el fundamento y la doctrina del reino de nuestro Dios, donde nosotros, por medio del conocimiento y de la revelación en Jesucristo, que es el conocimiento en la fe del Hijo de Dios, nosotros nos podamos levantar, amados hermanos, familia de la fe, como más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, hemos venido ministrando acerca de lo que es la casa ministerial y la casa espiritual. Son dos tiempos, son dos siglos diferentes. El tiempo o el siglo terrenal, es decir, en el tiempo y en la edad en la cual estamos viviendo en la tierra, y nosotros asistimos a las congregaciones, nosotros como pueblo de Dios, todos los cristianos en el mundo, anteriormente, hace unos meses atrás, hasta el 2019 y en enero, cuando todavía no había llegado esta crisis en todo el mundo, muchos hijos e hijas de Dios venían a las congregaciones. Y lo que el Señor nos está revelando, y quiero plantar ese fundamento para que podamos entender hacia dónde nos está llamando el Señor y cuáles son los tiempos de Dios para nuestras vidas. Esto traerá a nosotros madurez, traerá a nosotros certeza, traerá a nosotros convicción en el nombre de Jesús, que tenemos a un Dios todopoderoso y que en Él, por Él y para Él, en Jesucristo, por el Espíritu Santo, estamos llenos de gloria, llenos de poder, estamos llenos de autoridad, de dominio en el nombre de Jesús, para enfrentar toda adversidad que de este mundo, que de las tinieblas, que de principados o de potestades se quieran levantar en contra de la palabra, en contra del propósito y en contra de los tiempos de Dios. En otras palabras, familia de la fe, nosotros, el cuerpo espiritual, bajo el testimonio de la palabra, la iglesia de Jesucristo, somos los que tenemos el poder y la autoridad en la palabra de Dios. Tú y yo somos los que tenemos el poder y la autoridad. Tú y yo somos los que tenemos la revelación. Tú y yo somos los que tenemos el fuego y la gloria del Espíritu de Dios, para que en estos tiempos de crisis nosotros en Cristo, en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios, estas crisis nosotros las enfrentemos y las podamos derribar, las podamos destruir conforme al principio y al propósito de Dios. Hermanos amados, nosotros vemos en el tiempo cuando Jesús vino y se hizo manifiesto como el Mesías ungido de Israel, en el tiempo de Jerusalén. Cuando Jesús estaba en Israel, cuando Jesús estaba en Jerusalén, amados hermanos, los judíos y aún gentiles que estaban en crisis y venían a Jesús, el Señor Jesús tomaba el poder y la autoridad de la palabra del Padre. Él tomaba de su Padre en los cielos, en la tierra, el poder, la gloria y la autoridad en la palabra. ¿Y qué hacía Jesús? Él ponía en orden conforme al tercer cielo. Él ponía en orden conforme al trono de Dios
Él ponía en orden conforme al reino de Dios, en la palabra de Dios, todas las cosas. ¿Qué significa que Dios viene a poner en orden? Lo que quiere decir es que todo lo que es del enemigo, todo lo que es de maldición, todo lo que es de tinieblas, todo lo que es de iniquidad, Dios por medio de Jesucristo lo va a arrancar, lo va a quitar. Porque Dios va a traer consolación, liberación, sanidad, restauración. Dios va a traer resurrección, Dios va a traer vida, esperanza. Entonces, amados, estamos viviendo en estos momentos una crisis mundial. Y esa crisis no es solamente por algo que está pasando en la salud de la humanidad, por la pandemia que se está viviendo, sino que también junto con esa circunstancia están habiendo crisis económica, está habiendo crisis empresariales, crisis familiares. Bien, dice la palabra del Señor y está escrito que Él vino a llenarlo todo. En otras palabras, la voluntad de Dios no es que su pueblo, no es que su iglesia, no es que sus ministros, no es que sus hijos estemos viviendo esa crisis, sino que tengamos el poder y la autoridad para hablar a la crisis y desatar el poder de la gloria del Señor sobre la crisis. Y el Dios Todopoderoso abrirá las puertas, derramará de su gloria, impartirá de su poder. Padre Dios, en el nombre de Jesús, yo imparto el poder de tu gloria, yo imparto el fuego de tu espíritu, yo imparto la autoridad de tu palabra, yo imparto en Jesucristo el Señor, por el Espíritu de Dios, sobre toda alma, sobre toda vida, sobre toda familia, sobre todo ministro, sobre todo ministerio. Yo desato de tu gloria, yo desato de tu poder, yo desato de tu reino, yo desato de tu imperio, yo desato de tu majestad. Señor, que se restauren todas las cosas, así como en los cielos, en la tierra. Padre Dios, en los cielos no hay crisis, en los cielos no hay enfermedad, en los cielos no hay maldición, en los cielos no hay opresión, en los cielos no hay esclavitud, en los cielos no hay quebranto, en los cielos hay gloria, hay consolación, hay sanidad, hay victoria, hay poder, hay justicia. En el nombre de Jesús, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en los cielos, en la tierra. En el nombre de Jesús, que el poder y la gloria de Dios, que la unción de su Santo Espíritu, que el fuego de la gloria de Dios, allí donde tú estás, te visite. Porque somos los hijos de Dios, somos el pueblo de Dios. Entonces, amados hermanos, hoy quiero compartir este principio para que nosotros lo pongamos por fundamento en nuestra vida como casa espiritual. Repito, en el mensaje anterior estaba el Espíritu de Dios ministrando y enseñando de lo que es la casa ministerial para el llamamiento de lo que es la casa espiritual. Entonces, cuando predico y cuando enseño y cuando ministro acerca de los tiempos de Dios, es que este tiempo que estamos viviendo, en este siglo terrenal, nosotros estamos viendo cómo la congregación, es decir, la casa ministerial, las puertas de la casa ministerial están cerradas. Por causa de la pandemia, muchos, en el orden de la autoridad del gobierno, de las entidades gubernamentales, para prevenir que la crisis se aumente, entonces las casas ministeriales fueron cerradas. Yo te hago una pregunta: ¿la casa espiritual de Dios tiene las puertas cerradas? ¿Dios te ha cerrado los cielos? ¿Dios te ha cerrado las puertas de su reino? No, no, familia de la fe. Hermanos, cuando nosotros entendemos que esto ha venido en una tradición de siglos y de tiempos y de edades, donde nosotros teníamos identidad en nuestra cristiandad conforme a la casa ministerial. Ahora, amados hermanos, cuando tú vas a la vida del apóstol Pablo y él estaba preso, hermanos, había
impedimento en el apóstol Pablo para impartir la gloria, el reino, el poder, la autoridad de Jesucristo sobre el pueblo y la iglesia? No. ¿Por qué? Porque aunque Pablo estaba preso, hermanos, la gloria de Dios no estaba presa. La palabra de Dios no estaba presa. Jesucristo, el Rey de Gloria, resucitado en poder, Él no estaba preso. Estaba Pablo, pero la palabra que estaba en Pablo, el fuego de Dios en el espíritu que estaba en Pablo, eso no estaba en la cárcel. Entonces, lo que Dios está hablando en este tiempo, a pesar de la crisis, a pesar de las situaciones, a pesar de las malas noticias en la tierra, hay buenas y grandes noticias en los cielos. Ahora, ahí es donde está el misterio y es donde quiero empezar a predicar, entre la casa ministerial y la casa espiritual. Bien, muchos creyentes a través de la historia hicieron su modelo de vida en la fe conforme a la casa ministerial, sea de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastor, de maestro. Es decir, el cristiano se identificaba como creyente y su fe era conforme a la congregación que es la casa ministerial. Ahora, hay una situación que ya compartí de parte del Señor por el Espíritu Santo, que venir a la casa ministerial es que mis ojos estén abiertos a lo que yo veo en la casa ministerial. 2, mis oídos están abiertos a lo que yo oigo en la casa ministerial. 3, mi boca habla conforme a lo que yo oí y a lo que yo vi en la casa ministerial. Asimismo era mi vida espiritual. Si en la casa ministerial me enseñaban poco, mi vida espiritual era una vida espiritual de gloria escasa. Porque si el ministro no es de revelación y no me lleva a revelación, entonces mi vida es escasa. Ahora, si yo asistía o asisto a una casa donde el ministro es profeta, entonces, ¿qué hace un profeta? Bien, un profeta habla la palabra de Dios. Y el profeta dice, así te dice el Señor. Amén. Entonces, ¿cómo es tu vida de fe? Conforme al ministerio del profeta. ¿Cómo es tu vida familiar? Conforme a lo que ves y conforme a lo que has oído del profeta. Pero el profeta no te va a transformar. El apóstol no te va a transformar. El maestro no te va a transformar. El pastor no te va a transformar. El evangelista no te va a transformar. El evangelista, el pastor, el maestro, el profeta, el apóstol, lo que va a hacer es impartir sobre nosotros la unción del Espíritu de Dios. Ahora, yo te lo digo porque yo he estado históricamente en mi vida ministerial y en mi vida espiritual en medio de apóstoles, en medio de profetas, en medio de pastores, en medio de maestros, en medio de evangelistas. Pero yo ahora entiendo, como casa espiritual, que yo lo que recibía era la unción de los ministros de Dios, conforme a los 5 ministerios que he hablado. Entonces, si yo asisto a una casa ministerial, ¿qué es lo que voy a recibir? Voy a recibir la unción que está en el ministro. Si el ministro ha recibido una unción profética, él va a profetizar. ¿Qué vamos a recibir nosotros los creyentes en la casa ministerial? Vamos a recibir la unción por medio del profeta. Gloria a Dios, qué bendición. Si asisto a una casa ministerial apostólica, ¿qué voy a recibir? Voy a recibir la unción del apóstol. Voy a recibir la impartición del apóstol. Si asisto a una casa ministerial de pastores, entonces, ¿qué voy a recibir? La unción del pastor. Ahora, vamos a la casa espiritual. Vamos a la casa espiritual. Y vamos entonces a poner fundamentos y principios en la casa espiritual. Y yo quiero que tú te unas a Cristo, al resucitado, al Rey de Gloria, al que descenderá con poder y te visitará y transformará tu vida, al que te dará el poder y la gloria del Padre,
al que te bautizará con Espíritu Santo y fuego. En otras palabras, el apóstol no te puede bautizar con Espíritu Santo y fuego. El que te va a bautizar con Espíritu Santo y fuego es Jesús el Mesías, el ungido, el resucitado, el Rey de Reyes. Aleluya. Él es el que te va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Si el pastor no te bautiza con Espíritu Santo y fuego, no es porque él no quiera, sino que él no puede bautizarte. Dijo Juan el Bautista en el Jordán: viene uno más poderoso que yo, el cual os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Yo profetizo e imparto la palabra, declaro la gloria de Hashem, la gloria del todopoderoso Dios, que miles de hijos de Dios en todo el mundo van a ser bautizados en Espíritu Santo y fuego. Imparto la gloria de Dios. El muerto resucita. El que estaba en cadenas es libre. El mendigo es heredero. El débil es fortalecido. El que estaba ciego ahora puede ver la gloria de Dios. El que no podía levantarse en la autoridad del reino de Dios ahora se levanta, porque es más poderoso lo que está operando y obrando en ti que lo que viene del mundo, que lo que viene de las tinieblas, que lo que viene de las noticias, que lo que viene de la enfermedad, de la maldición o de las crisis. Tú estás bajo el poder de la gloria y del reino de Dios en Cristo Jesús. Es la diferencia entre la casa ministerial y la casa espiritual. Entonces, amados hermanos, vamos a tomar de Efesios capítulo 1, del versículo 21 al versículo 23, para fundamentar este principio de doctrina en Cristo Jesús. Entonces dice la palabra en Efesios capítulo 1 que voy a leer del versículo 20. Dice: la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y sobre toda autoridad y sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Ya te dije qué es lo que el Rey de Gloria llena, lo que el diablo vació, lo que el diablo destruyó. Si en el tercer cielo hay vida, en la tierra hay muerte. ¿Qué vino Jesús a llenar? Al que estaba muerto lo llena con vida. Al que estaba en angustia lo llena de paz. Al que estaba en aflicción lo llena en consolación. Al que era estéril lo llena en prosperidad. Al que era abatido o afligido, Dios lo consuela. Entonces el tercer cielo nos llena. En Cristo nos llena. ¿Qué hay en el mundo? Crisis. ¿Qué hay en el mundo? Abatimiento. ¿Qué hay en el mundo? Aflicción. ¿Qué hay en el tercer cielo? Gloria, poder, revelación, victoria, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, ahora debemos venir con nuestro espíritu y con nuestra alma. Ese es el primer fundamento de la casa espiritual. Repito, ¿cómo vamos a venir a Dios? Con nuestro espíritu y con nuestras almas. Nuestro cuerpo entrará en un lugar de intimidad con el Señor en oración, pero el que se va a levantar, y lo vamos a ver por la palabra, el que se va a levantar ante Dios es nuestro espíritu, y la que se va a levantar delante de Dios por Jesucristo es nuestra alma. Nuestro cuerpo se quedará en la tierra, pero nuestra alma y nuestro espíritu se levantarán en la presencia del Señor. Y la gloria del Señor, por favor, no la unción del ministro, sino la gloria del Señor se derramará sobre cada uno de nosotros. Yo profetizo que la gloria del Señor se derramará sobre tu vida como una casa espiritual. Esa casa espiritual es llamada la iglesia. Entonces, voy ahora a poner fundamentos de doctrina frente a este principio de la palabra de Dios. Primero,
¿Por qué hablamos de la gloria de la casa? ¿Por qué estoy hablando de la gloria de la casa? Hermanos amados, en la casa ministerial no está la gloria, está la unción. Ahora, por medio de la unción habrán sanidades, por medio de la unción habrán milagros, por medio de la unción habrá palabra profética, por medio de la unción habrá milagros creativos. Ahora, voy a plantar y voy a impartir un fundamento muy claro y específico entre la diferencia entre la casa ministerial y la casa espiritual. Hermanos amados, yo lo he vivido y sé que muchos de los que me están viendo y muchos de los que están recibiendo el mensaje también les ha pasado. Van a un ministerio, van a una casa ministerial y le dan una palabra profética y la palabra profética se cumple. Va a una campaña de evangelismo. Teníamos un riñón enfermo, teníamos la columna enferma, teníamos problemas de un cáncer o de alcoholismo o de alguna situación de enfermedad, y el evangelista impartió sanidad y fuimos sanos. Entonces, lo que está enseñando el Señor bajo este principio de poder, de gloria y de autoridad, ya no para la casa ministerial, sino para la casa espiritual que somos nosotros, que debemos edificarnos como casa espiritual, que debemos apresurarnos a dejar ya los rudimentos de la casa ministerial para venir al poder, para venir a la gloria, para venir a la revelación de la casa espiritual, donde el poder y la gloria del Señor se manifestará por medio de nuestras vidas. Entonces, uno de los principios y de los fundamentos que quiero enseñar de la casa ministerial es que recibíamos milagros, recibíamos sanidades, recibíamos liberación, recibíamos milagros creativos. Gloria al Señor Todopoderoso. Pero nosotros no madurábamos espiritualmente. Pero nuestra familia no veía la gloria del Dios que nosotros veíamos. Muchas veces nuestras parejas no veían la gloria y la unción y la bendición que nosotros veíamos. No veíamos que nuestros hijos fueran edificados, transformados conforme a la promesa de la palabra por Jesucristo en el Espíritu Santo de Dios. La pregunta es ¿por qué? Porque resulta que no habíamos entendido y no habíamos recibido el conocimiento de la gloria de Dios con respecto a su palabra. Entonces, primero, ¿por qué hablo acerca de los tiempos? De los tiempos de la casa ministerial, donde todos nosotros íbamos a la casa ministerial. Allí estaban los hermanos, ahí estaban los diáconos, ahí estaban los líderes ministeriales, ahí estaban los diferentes departamentos, grupo de alabanza y todo lo que hay en una congregación para honrar a Dios y un pueblo santo. Y estaba el predicador. Ahora, todo el pueblo, cuando el predicador está predicando, ¿a quién miran? Al predicador. ¿A quién oyen? Al predicador. ¿De quién reciben? Del predicador. Pastor Ricardo, ¿eso es malo? No, es bueno. Pero ese es el tiempo de la casa ministerial. Ahora, saliendo de la casa ministerial, Dios te dice que vengas preparado en el conocimiento, en los tiempos de Dios, para que te edifiques como casa espiritual. Entonces, saliendo de la casa ministerial, vendrás delante del Todopoderoso Dios y declararás las grandezas de la gloria que el Señor ha impartido, ha derramado sobre tu vida. Voy a dar un testimonio. Efesios capítulo 1, versículo 23. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Padre Dios, yo soy tu cuerpo en Cristo. Yo soy la plenitud para que tú lo llenes todo en mí y a través de mí, para mi hogar, para mi familia, para mis hijos, para mi matrimonio, en el nombre de Jesús. En el versículo 22, y sometió todas las cosas, Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Padre Dios, por Efesios capítulo 1 versículo 22,
lo que Cristo derrotó en la cruz del Calvario, la muerte, el pecado, la maldad, la inmundicia, lo que era de gobierno de principados, de potestades, de huestes espirituales de maldad. Ahora, Señor, yo como casa espiritual te pido, Señor, que por cuanto estas obras de principados y de potestades quedaron sometidas a los pies de Cristo, ahora te pido, Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores, en poder y en gloria, me des la autoridad, me des el poder, me des la revelación, me des el conocimiento, me des la autoridad en el nombre de Jesús, por el Espíritu Santo, para yo someter todas estas cosas en mi hogar, en mi matrimonio, en mi familia, en mi vida, en el nombre de Jesús. Y yo seré un instrumento de gloria, y yo seré un hijo sobre la casa, una hija sobre la casa, que impartiré el poder de tu gloria. Donde yo vaya, tu gloria irá conmigo. Ya no la unción del ministro, sino la gloria de Jesús. Aleluya. Porque vuelvo a leer en Efesios 1, el versículo 22: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, si nosotros vivimos esclavitud, si nosotros vivimos tormento, si nosotros vivimos aflicción, ahora cuando somos casa espiritual, dice la palabra del Señor que todo esto que vivíamos, que mis hijos, que mi familia, que mi hogar, que mi trabajo, esto queda bajo los pies de Cristo. Y Cristo dice: ahora yo te doy a ti, hijo mío, hija mía, como casa espiritual, todo te lo entrego por cabeza. Ahora reprenderás, ahora destruirás, ahora anularás actas y decretos, ahora derribarás esos principados y a esas potestades. No tendrás que venir a llorar a mí y decirme: Dios, yo te pido por mi hijo, yo te pido por mi hija, yo te pido por el matrimonio de mi hija. Ya no vendrás a pedir, sino que tomarás el poder y la gloria y la autoridad, y mudarán los tiempos de lo que estaba sucediendo en la tierra alrededor de tu vida, de tu familia, de tu hogar, de tu matrimonio, de tu ciudad, y mostrarás e impartirás mi gloria. Y el pueblo de Dios dice: amén. Entonces, en Daniel capítulo 2, en el versículo 21, dice la palabra del Señor: Él muda los tiempos y las edades. Por favor, Daniel 2:21. Dios muda los tiempos y las edades. Estás viviendo tiempos de aflicción, estás viviendo edades de enfermedad, viviendo edades de crisis. Dios en Jesucristo ya muda los tiempos y las edades. Él quita reyes y pone reyes, y Él da la sabiduría a la iglesia. El espíritu de sabiduría está en nosotros, y Él también da a los sabios la ciencia para ser entendidos en los tiempos de gloria, en los tiempos de poder, en los tiempos de victoria. Entonces, amados hermanos, entendiendo esta verdad, ahora vamos a Ageo capítulo 2, el versículo 9. Dice: la gloria postrera de esta casa. Otra vez, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ahora, ¿de qué casa está hablando? Está hablando de la casa espiritual de Jesús. Está hablando de la revelación y del conocimiento de Jesús. Entonces, amados hermanos, entendiendo estos principios, entonces, ¿por qué nosotros anteriormente no entendíamos este principio? Porque nosotros teníamos el concepto, teníamos el entendimiento, teníamos la sabiduría humana únicamente de la casa ministerial. No teníamos el conocimiento, la revelación, la autoridad, el poder, la gloria de la casa espiritual. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros vemos en el nombre de Jesús que el Dios Todopoderoso nos enseña por Mateo capítulo 28, versículo 19. Por favor, escucha: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos amados, este versículo de Mateo 28, 19, yo lo digo porque sobre mí se impartió esta palabra de Mateo 28, 19, donde primero
usaron estos versículos para bautizarme en aguas. 2, tomaron estos mismos versículos para enseñarme de la Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Los profetas de la Biblia, los tiempos del Evangelio de Jesucristo, los tiempos de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, libro de Apocalipsis, que eso en el tiempo de teología tiene unos nombres que no quiero mencionar esos nombres, pero algunos de ustedes que hasta han hecho estos estudios habrán recibido, donde le enseñan, voy a hablar una palabra, donde le enseñan neumatología, donde le enseñan exégesis, sino que yo no quiero tomar esas palabras, porque esto era de naturaleza humana. En otras palabras, tus maestros eran pastores, predicadores y profetas que te enseñaban de la Biblia. Pastor, ¿hay algo de malo en la teología que yo aprendí? No, no hay nada de malo. Pero si el Dios de toda gloria tiene para ti una gloria postrera, tiene para ti revelación, tiene para ti poder y autoridad, tiene llaves del reino, subirás al tercer cielo. El tercer cielo con su cabot, con su gloria, te visitará. Pero por causa de haber aprendido teología, no aprendiste, entonces lo que Dios te está llamando y te está diciendo es: hijo mío, hija mía, si ya aprendiste de los siervos, aprendiste fue de los ministros. Ahora dice Dios Todopoderoso, ahora yo necesito que tú aprendas de mi hijo. Yo necesito que tú aprendas de su reino. Yo, dice Dios el Padre, necesito que aprendas de su victoria, de su poder, de su gloria, porque Él es en ti y tú eres en Él. Ustedes son el cuerpo de Él. Ustedes ahora son la iglesia. Ustedes ahora son un cuerpo espiritual. Y en ese cuerpo espiritual yo derramaré primero, como ya lo leí, gloria, la gloria mayor, revelación, palabra de ciencia, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, poder, autoridad. Entonces, hermanos amados, está bien, y yo lo he hecho. Yo te enseño de la Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Los tiempos proféticos, la revelación de Cristo, la sana doctrina, los fundamentos. Pero también tengo que entender, por el llamado celestial, que te tengo que preparar como una casa espiritual. Ahora, aquí quiero dar un testimonio y quiero hacer o establecer más bien un fundamento que te abra los ojos del entendimiento. Hermanos amados, cuando yo te voy a enseñar de la Biblia, lo que necesito de ti es tu mente, tu corazón y tus sentidos. Para yo enseñarte de la Biblia, no necesito de tu fe, necesito solamente tu disposición humana. Pero para yo llevarte a la doctrina de la casa espiritual, al crecimiento espiritual, a que tu alma y tu espíritu entren en la gloria del Señor, entren en las visiones de su reino, entren en el poder de su gloria, entren en la autoridad de su palabra, eso no es tan fácil. Porque es mucho más fácil que yo te enseñe Biblia en teología a que yo te enseñe revelación en el poder de Dios. Y te voy a decir dónde está la diferencia entre el primero y el segundo. Es decir, dónde está la ministración de la palabra como casa ministerial a la instrucción y el poder de la palabra como casa espiritual. Es que para que tú recibas la teología como casa ministerial, no necesitas sanidad interior, no necesitas carácter del reino, no necesitas caminar en los propósitos del destino profético de Dios. No necesitas nada de eso, solo necesitas un libro, la Biblia, cuaderno y el material que te dispensan y que tú los estudies, los aprendes, los memorizas y tu mente se llena de sabiduría de la Biblia. Pero cuando vas a enfrentar al enemigo, no lo vas a poder derribar. Ya te voy a enseñar el por qué. Cuando se venga la maldición contra ti, no la vas a poder cortar. ¿Por qué? Porque vuelvo a Efesios capítulo 1, el versículo 21 al 23. Sobre todo principado, poder, señorío y autoridad que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, el título teológico, el estudio que hiciste en teología por 3 años, no te va a permitir ser cabeza de los principados y las potestades. Espero lo entiendas, porque tienes que entenderlo, tienes que tener un corazón enseñable para que esto que no habías aprendido lo puedas aprender. ¿Por qué? Porque tú lo has visto, tú lo has vivido. En la teología no subes al tercer cielo, en la teología no oyes del Espíritu, en la teología no recibes sanidad interior, en la teología no se rompen cadenas y ataduras, en la teología te enseñan de la Biblia. Y repito, es bueno, pero Dios tiene un llamado mayor para ti. Ahora, entonces, en Mateo 28, el versículo 19, dice: por tanto, id y haced discípulos. Y quiero que tomes nota: id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, es decir, en el conocimiento del Padre, bautizándolos en el conocimiento del Hijo y bautizándolos en el conocimiento del poder de la gloria en el Espíritu Santo. Ahora, dice el mismo Señor Jesús: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, voy a tomar de las Escrituras, Mateo 26, 19 y 20, la primera palabra, hacer discípulos. La segunda palabra, en el conocimiento del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy hablando de conocimiento. Hermanos amados, yo sé que muchos de vosotros habéis sido bautizados en aguas, y eso dijo el ministro: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te hago una pregunta, porque necesito que entiendas el llamamiento de la casa espiritual. Cuando tú te levantaste de las aguas, te levantaste con la plenitud del conocimiento, viste los cielos abiertos, viste a Miguel y al ejército del cielo, viste al dragón y a sus ángeles siendo derrotados, viste la gloria del Padre, caminaste en la nueva ciudad de Jerusalén, caminaste en la revelación del fuego de la gloria del Señor, subiste al trono y al altar del reino de Dios. No, solamente te dijeron: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque se tomó este contexto de un bautismo humano para el cuerpo, mas no un bautismo en revelación, conocimiento y gloria para el espíritu y para el alma. Espero lo estés entendiendo, y ya vamos a profundizar un poquito ese tiempo para la gloria del Señor. Entonces, después de hacer discípulos en el Padre, es decir, que cada creyente conozca al Padre, que cada creyente conozca al Hijo, que cada creyente conozca al Espíritu Santo, entonces dice el Señor por su palabra: ahora enséñenles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. A que guarden, y es la palabra que yo quiero que tú escribas: guardar lo que Dios por el Espíritu Santo te revela, te enseña. Y la palabra guardar significa atesorar en poder, en autoridad y en gloria, en nuestras almas, en nuestros espíritus, en nuestros corazones y en nuestros sentidos, para que cuando venga la pestilencia, la maldición, la iniquidad, nosotros, por lo que tenemos guardados de Dios en conocimiento, en sabiduría, en poder, en gloria, ahora todas esas obras de maldad y de maldición que están en este mundo se sometan a nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos lo dio por cabeza para volver a traerlo a los pies de Cristo. Repito, por eso muchos creyentes no tienen victoria en sus hogares, con sus hijos, con sus hijas, en su matrimonio. Aman al Señor, buscan del Señor, oran, asisten a las congregaciones. De pronto el Señor, ministrando, impartiendo la palabra, trae sanidad, trae liberación, milagro creativo. Es glorioso esto, pero la casa está vacía. La casa no tiene la madurez espiritual, no tiene la enseñanza de la revelación de la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Entonces, dice en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué nos dice Dios por medio del discipulado y la enseñanza de los tiempos del Espíritu en las dispensaciones de Dios? Que ya hablé en Daniel capítulo 2. Dice la Escritura en el versículo 21 que Él muda los tiempos y las edades. Entonces ahora nosotros también, nosotros, cada uno de nosotros debemos ser edificados como casa espiritual. Entonces, al ser edificados como casa espiritual, ahora vamos a hacer ofrenda de sacrificio y dolor fragante a Dios. Y vamos a hacer en esas ofrendas y en ese sacrificio agradable y santo a Dios, vamos a ser más que vencedores en nuestras vidas, en nuestras finanzas, en la obra de nuestras manos, en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, en la ciudad donde vamos. Tomamos el poder y la autoridad de su reino para gloria de su nombre. ¿Por qué? Porque en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 7 dice la palabra: para que vosotros, pues, los que creéis en Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Hermanos amados, repito, nosotros ahora debemos ser edificados como casa espiritual. Ahora, si me pregunta: pastor, ¿yo cómo me edifico como casa espiritual? Escriba Efesios capítulo 2 versículo 20: sed edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ya no es la impartición del profeta, ya no es la administración del profeta, ya no es la unción que tiene el profeta, ya no es la unción que tiene el apóstol, sino que dice la palabra sobre el fundamento que da el apóstol, que da el profeta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la unción del profeta, la unción del apóstol, al fundamento del apóstol? De Efesios 2:22, de Efesios capítulo 2 versículo 20. Bien, porque cuando el profeta profetiza, habla lo que el Señor habló. Pero cuando el profeta le dice al Señor: ahora, hijo, ahora siervo mío, ahora profeta mío, ahora apóstol mío, yo quiero que plantes en él o en ella el fundamento de mi gloria. Yo quiero que lo traigas a instrucción. Yo quiero que como un discípulo le enseñes. Yo quiero que seas un padre espiritual para él o para ella, y tú le enseñes a orar, y le enseñes a abrir, y le enseñes a ver los cielos abrirse, y le enseñes a caminar en la gloria, y le enseñes a tomar la autoridad, y le enseñes a tomar las llaves del reino. Entonces, atiéndeme. Voy a tomar la figura. Si soy apóstol o profeta, yo solamente digo: así te dice el Señor. Tú te vas a casa y yo me voy a casa, y te dijo el Señor. Y lo que el Señor dijo, si Él lo dijo, se va a cumplir. Bien, ¿eres casa espiritual? No. Eres miembro de la casa congregacional, de la casa ministerial. Ahora, para poder que pases de ser un hijo o una hija de la casa ministerial, de la casa congregacional, para que seas una casa espiritual, yo te tengo que llamar. Tenemos que apartarnos en un tiempo. Tenemos que entrar en la presencia del Señor y enseñarte cómo habitas bajo la gloria del Señor, cómo eres casa espiritual. Necesitas ya instrucción espiritual, necesitas disciplina, y te va a decir el Señor: no, así no es, hermana, así no es, hermano. Cambia la actitud, cambia el carácter, levántate en el reino, toma la autoridad. Tomo la imagen, la figura. Cuando yo como profeta o apóstol solamente imparto, así te dice el Señor. Pero ya para edificar, para establecer el fundamento de la doctrina de Efesios 2:20, necesito que esforzarme para ser maestro, para ser instrumento, para plantar la revelación, para plantar el conocimiento, para que lo que Dios ha depositado en mí también lo deposite en ti, para que esto traiga madurez a tu vida, para que esto traiga a tu vida santidad, santificación, para que esto rompa cadenas y ataduras en tu vida.
¿Por qué? Porque habrá una diferencia. Y la diferencia es que en la casa ministerial oías al profeta, oías al apóstol, pero en la casa espiritual vas a empezar a oír al Padre, vas a empezar a oír al Hijo, vas a empezar a oír al Espíritu Santo. Esto le pasó a Pedro. Pedro oía del Hijo. ¿Usted se acuerda que cuando Saulo de Tarso estaba persiguiendo a la iglesia, dice la palabra que él iba en un caballo y que de pronto se le apareció Jesucristo revelado, resucitado, y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: Señor, ¿a quién persigo? Y le dijo: ¿a mí persigues? Estaba hablando con Cristo. Posteriormente Pablo habla con el Espíritu Santo, y posteriormente Pablo habla con el Padre, y se cumple en Pablo, gloria a Dios, en Efesios 1:17. Dijo el apóstol Pablo: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pero Pablo está cumpliendo en Mateo capítulo 28, versículo 19. Pablo estaba bautizando de parte de Dios en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo a la iglesia. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué estamos viendo esta crisis? Y muchos cristianos están preocupados, están afectados, porque éramos de la casa ministerial, pero cuando seamos la casa espiritual ya no estamos en crisis, estamos en victoria, estamos en revelación, estamos en la cabot de la casa, la gloria postrera. Aleluya, donde allí ya no necesitamos al apóstol, al profeta, al evangelista, a los hermanos o las cadenas de oración. Ahí lo que vamos a necesitar es a Miguel, a Gabriel, al Dios Todopoderoso, al Ruach HaKodesh, al Espíritu de Dios, el fuego de Dios, la revelación de Dios, la autoridad de Dios, la sabiduría de Dios, y la impartiremos en el nombre de Jesús a este mundo, a nuestros países, a la crisis, a la enfermedad, a la maldición, y la maldición desaparecerá y la crisis huirá y la infección se apartará y se manifestará sobre toda la tierra la gloria del Señor, pero ya no de la casa ministerial, sino de la casa espiritual de cada uno de nosotros, los que hemos sido edificados, transformados, hemos recibido la gloria del Padre en el nombre precioso de Jesús, y decimos amén. Entonces debemos de ser edificados para la gloria del Señor. Entonces, amados hermanos, quiero terminar con este versículo de parte del Señor, que nosotros en Cristo Jesús, amados hermanos, hemos sido levantados en poder, levantados en gloria, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ahora nosotros en Cristo Jesús estamos glorificados, pero ya no en nuestra mente, sino todo nuestro ser, espíritu, alma, sentidos, sentimientos, donde el poder y la gloria del Señor es sobre nuestras vidas. Quiero leer este tiempo de Juan capítulo 2, del versículo 20 al versículo 22, que dice la palabra. Juan capítulo 2, versículos 20 al 22. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba, escuche, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos acordaron que él había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Hermanos amados, este misterio lo quiero compartir con vosotros ya para terminar. La palabra de Dios dice que Jesucristo hablaba del cuerpo de su templo, pero resulta que cuando nosotros vamos a la cruz del Calvario, Jesucristo, su cuerpo fue partido, molido. ¿Sí? Dice la palabra, porque Él es el pan de vida, el pan no leudado. Entonces, como Él murió en la cruz con grandes llagas, con grandes heridas, pero dice la palabra del Señor que cuando nosotros venimos a la cruz a anular el acta de los decretos, entonces el que fue partido en la cruz, Jesucristo como pan de vida, ahora Él tomará
de nuestro cuerpo la corrupción y el pecado está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Él se lleva en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados. Pero cuando nosotros venimos a la cruz, en Colosenses 2, 14 y 15, para anular en la cruz, en Jesucristo, el acta de los decretos que habían contra nosotros, entonces dice la palabra que ahora lo incorruptible de Jesús viene a nuestro cuerpo. Repito, lo incorruptible de Jesús viene a nuestro cuerpo. Ahora nosotros somos una nueva masa en Él. Entonces ahora el que resucitó y que tiene las heridas en sus manos y en sus pies, ahora nosotros somos el cuerpo glorioso de Él. Somos la iglesia de Él. Aleluya. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la casa espiritual, somos las piedras vivas. Ya ahora somos la casa espiritual en Cristo. Ya no somos la casa ministerial. Ya no venimos a la casa ministerial para recibir. Ahora venimos a la casa ministerial para dar de la gloria, del avivamiento, del poder, de la visión del reino, de la manifestación de la gloria de Dios, para alabanza de su nombre, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos amados, Dios va a revelar muchas cosas a través de este mensaje de tiempos de revelación. Hermanos amados, toma estos mensajes, toma estos versículos, ven a Jesucristo, búscalo a Él, habla con el Padre, habla en el Hijo y con el Hijo, habla en el Espíritu Santo. Busca su rostro, que se rompan ataduras, que se rompan cadenas. Clama que la maldad y la maldición del pecado contra tu vida, tu hogar y familia, esto se rompa, se someta a los pies de Cristo, para que tú seas cabeza en el cuerpo de Jesús, como la iglesia, la casa espiritual. Espero hayas entendido el principio y el fundamento entre la casa ministerial, que es congregación, y la casa espiritual es tu intimidad con Dios en Cristo Jesús. Pero termino con esto. Hermanos amados, yo lo he impartido, y hay dos palabras que el Señor Dios ha manifestado. La primera en Primera de Corintios capítulo 4 versículo 15 dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces los padres espirituales engendramos a Cristo por el Evangelio en la revelación del fundamento de la doctrina. Y en Primera de Pedro 2:24 que dice que Él llevó nuestros pecados sobre el madero. Entonces, cuando Él lleva nuestros pecados sobre el madero, en Gálatas capítulos 4:19 dice la palabra: ahora, hijitos, dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo, el que fue crucificado. De Primera de Pedro 2:24, que Jesucristo llevó nuestros pecados sobre el madero. Ahora nosotros permitiremos que este Cristo sea formado en nosotros para gloria de Dios el Padre. Te bendigo con toda bendición en el nombre precioso de Jesús. La paz del Todopoderoso Dios sea con todos vosotros. Hermanos, después de hoy yo profetizo, ministros, hijos de Dios, hijas de Dios, familia de la fe, cuando ustedes entren en oración, profetizo que la gloria postrera descenderá sobre ustedes, para que se edifiquen como casa espiritual. Hay 5 ministerios, ya los conocemos, pero necesitamos padres espirituales. Repito, Gálatas 4:19 y Primera de Corintios 4:15. Necesitamos padres espirituales que son fundamentos de apóstoles y profetas. Ahora, para toda alma en todas las naciones que estés recibiendo este mensaje y quieres formar parte de los edificadores de la casa espiritual, entonces yo te animo a que por favor nos envíes un correo electrónico diciendo: yo quiero ser un edificador, yo quiero ser una edificadora de la casa. Ahora, si eres un ministro y también quieres ser edificador del reino, por favor, te doy este correo electrónico: edificadores714
gmail.com. Repito, comunícate con nosotros a este correo electrónico edificadores714@gmail.com. Si ya de pronto has entendido que es bueno venir a la casa ministerial y que te han dado de la palabra del Señor, te han impartido, has recibido milagros, pero hay situaciones en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu economía y en tu estado anímico que no habías visto victoria, Dios te dice hoy que estamos en tiempos de revelación, que tienes que venir de la casa ministerial a edificarte como una casa espiritual. Y necesitas quien tenga la sabiduría, el conocimiento, la revelación, el poder, la gloria, las llaves del reino, para que empiece a plantar en tu espíritu y en tu alma el propósito de ser edificados como casa espiritual. Y cuando ya empieces a ser casa espiritual, Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 16, 18 y 19. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El misterio es la palabra edificación. Te he dado varios versículos de edificación, entre ellos Efesios 2:20. Edificaos. Entonces no es lo mismo congregarse a edificarse. Te bendigo en la gloria de Cristo. No olvides, escribe este correo. Solamente en este correo te vas a reportar y vas a enviar toda tu información: quién eres, cómo te llamas, en qué ciudad o país estás, y que deseas en el nombre de Jesús crecer en el poder y en la autoridad de Jesucristo como el resucitado, y que quieres venir a ser casa espiritual para ser edificado, edificada como casa espiritual, para que la gloria postrera de la casa del Señor esté en ti y tú seas más que vencedor, más que vencedora, junto con tu familia, tu matrimonio, tu parentela y los ministerios que Dios ha depositado en tu vida, o a los ministerios donde tú has asistido. Amados hermanos, no olviden, he impartido el correo que es edificadores714@gmail.com. Reporta si quieres aprender bajo fundamentos de revelación en apóstoles y profetas, como tu vida ahora va a ser mudado, cambiado los tiempos, a una casa espiritual. Te bendigo por la casa ministerial, pero dijo el Señor, y lo leí en Ageo, la gloria postrera de esta casa será mayor. La gloria del Señor con todos vosotros. Bendiciones en Cristo Jesús. Shalom. Amén.